iglesia, al salir, cuando el cuerpo, o cuando se da la muerte, el alma no sufre corrupción, pero porque es inmortal y espiritual, y no es propiedad el sufrir descomposición o corrupción. No así el cuerpo, que sí se descompone, pero volverá, pues, diríamos, a recomponerse en la resurrección final del último día. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu y el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida de nuestro Señor, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. El espíritu significa que ¿qué es lo que significa eso? Es la diferencia entre espíritu y alma. El espíritu significa que en el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Así lo dice el Concilio Vaticano II, hoy contenido en el Denzinger, en el número 3005. Y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Por lo tanto, aquí se ve esta matización entre espíritu y alma. Aunque son correlativos, aunque propiamente, el alma es un tipo de espíritu, porque hay muchos espíritus. Está el alma, están los ángeles, son tipos de espíritus. Pero bueno, a veces se hace esa distinción. El espíritu significa esto, por lo tanto, en cuanto que el hombre está ordenado desde su creación hasta su fin a Dios, y que gracias a su alma, el hombre es capaz de elevarse hacia su Creador. La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico, hablando de lo más profundo del ser. Por eso decimos nosotros, te amo con todo mi corazón, no referido a una parte del cuerpo, sino en cuanto a lo más profundo de la persona. Así lo podemos constatar en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, de donde la persona se decide o no por Dios. Así lo encontramos pues en los distintos textos bíblicos que podemos visualizar en la diapositiva. Cuarto punto, vamos a ver el origen del hombre y la evolución. La enseñanza de la fe no supone obstáculo para aceptar que en el origen del aspecto material del hombre podría haber algún animal previo. De hecho, ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores. De hecho, así también San Agustín lo afirma en su obra Civitas Dei, como que antes de que Dios ponga el alma en esta persona, como que hubo un ser inferior que no era hombre. Ahora, pero en cualquier caso es precisa una intervención divina para que comience a existir el alma racional, pues al ser espiritual no puede ser generada por la materia. Ya habíamos visto también que la materia solamente puede dar saltos cuantitativos de cantidad, pero jamás la materia puede dar saltos cualitativos de calidad. No puede haber un salto, y no ha habido ni se puede explicar por ningún experimento científico un salto de la materia al espíritu. Este aspecto puede ser confirmado por la razón. Se debe afirmar que la creación del alma humana es correlativa a la fecundación, de manera que desde que existe el nuevo individuo es una persona humana. Por eso, es decir, porque desde el momento en que hay concepción, unión entre el óvulo y el espermatozoides, hay una intervención de Dios infundiendo un alma. Por eso la Iglesia siempre enseña, ha enseñado, enseña y enseñará la defensa de la vida desde el primer instante de su concepción, porque es una persona. Por lo tanto, esto en cuanto al origen del hombre y a la evolución, de manera rápida, porque ya lo habíamos visto en otras sesiones anteriores.
El quinto punto se titula La persona y personalidad. La definición metafísica de persona es sustancia individual de naturaleza racional. De hecho, esta es una definición propia de Boecio. Boecio dice que la definición de persona es sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, una sustancia única, pero con una naturaleza racional que le va a diferenciar de los demás seres de la naturaleza. Esta definición de Boecio pues va a ser trascendental y luego la Iglesia seguirá explicando. Nos indica que la persona no se puede reducir ni a lo meramente material, sustancia individual, ni a lo social, tampoco es solamente sociedad, ni convertirse en posesión de otro. Esta dignidad no elimina el aspecto de la naturaleza, entendida como principio de orden interno, es decir, la naturaleza es principio de orden interno, con aspectos tanto materiales como espirituales. Tal dignidad procede que ha recibido del ser por sí misma, es decir, procedente de un acto creador de Dios respecto al alma humana, y esto le permite actuar por sí mismo. Con todas las relaciones que se puede establecer en este campo, se situaría la noción, por lo tanto, de personalidad, es decir, el otro aspecto por el que la persona puede entrar en relación con los demás. Sin embargo, nunca se puede reducir la fundamentación de la persona a ese conjunto de relaciones. O sea, no se puede reducir solamente la persona a ese conjunto de relaciones, es decir, que es persona porque puede relacionarse con sus semejantes, porque eso sería muy peligroso, porque si reducimos la persona solamente a su aspecto social y de relaciones, vamos a decir que una persona, por ejemplo, que está en estado vegetativo, está en coma, no es persona porque no puede relacionarse con los demás. O una persona que tiene deficiencias para comunicarse, para relacionarse, no sería persona. O sea, por eso, tampoco podemos reducir la persona solo a la personalidad o a ese aspecto de relacionarse, sino caeríamos como cayeron pues muchos totalitarismos, y hablando concretamente de Hitler, pues en su pensamiento de decir, no, esta persona tiene un brazo, hay que meterlo a una cámara de gas porque no aporta igual, este está anciano, hay que matarlo porque no aporta igual. Por lo tanto, si solamente reducimos la persona a la personalidad, vamos a dejar la puerta abierta para que podamos introducir la eutanasia, esa falsa o entre comillas muerte dulce. Por lo tanto, la persona es todo un aspecto, no solamente relaciones, sino un ser individual con naturaleza racional. Por lo tanto, podemos ver, podemos ya fijarnos, de hecho así estaba, y lo veíamos en el primer punto, donde explicábamos pues el hombre, síntesis de materia y espíritu. Por lo tanto, veíamos un primer punto, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, que el hombre es semejante a Dios, y lo podemos notar en su inteligencia, en el amor, en la voluntad. Y explicábamos también a la luz de los santos padres cómo la imagen se refiere más al aspecto intelectual del amor y la semejanza se refiere más al aspecto moral. Por eso, después del pecado decíamos que la imagen de Dios en el hombre ha quedado intacta, pero no la semejanza, sino que la semejanza, fruto del pecado, pues se ha ido perdiendo. Por eso, mientras más buenos seamos, más nos asemejaremos a Dios. En un segundo punto veíamos cuáles son las operaciones propias del hombre, la inteligencia y la voluntad, el conocimiento y la voluntad. Gracias a la inteligencia y al conocimiento podremos hablar de revelación, y gracias a la voluntad
podremos hablar de mérito, podemos hablar de moral. Un tercer punto, veíamos cómo el alma forma corporis, es decir, el alma como forma del cuerpo. Veíamos, por lo tanto, que el hombre es una unidad compuesta de alma y espíritu, de aspecto somático material y aspecto espiritual. Que el cuerpo es bueno, tiene dignidad, y el cuerpo no puede ser despreciado, ni pensar que el alma está encerrada en este cuerpo, y en cuanto que me libere del cuerpo voy a ser bueno. ¿No? Esto es totalmente equivocado. Luego veíamos cuál es el origen del hombre, y veíamos que puede haber un ser anterior al hombre, al que Dios infunda ya un alma, desde el que se puede llamar propiamente una persona, un hombre. Y como último punto veíamos la persona y la naturaleza humana, como la persona es un compuesto de relaciones sociales, como decía Boecio, una naturaleza racional, pues con inteligencia, una naturaleza individual de naturaleza racional. De esta manera, pues llegamos a concluir esta tercera sesión de quién es el hombre a la luz de la revelación. Esperemos que nos ayude a todos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.